noches, Dios los bendice. Vamos a estar leyendo Salmos 37 para comenzar la reunión. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú quieres bendecirnos, Señor, y tú quieres hacer maravillosas cosas con nuestras vidas y en nuestra familia. Te pedimos que tú bendigas en esta hora la palabra que vamos a recibir a través del Pastor David, que tu Espíritu Santo bendiga esta palabra, Señor, que pueda llegar a nuestras vidas con poder y autoridad, Señor. Así como dice tu palabra, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Señor, queremos que en esta hora el conocimiento llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Gracias porque tú en esta hora, Señor, quieres darnos todo lo que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos, Señor, para vencer en todos nuestros caminos, Señor. En todo lo que nosotros emprendamos, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo esté. Ahora guíanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu palabra, muéstranos el camino, Señor. Queremos estar en sintonía contigo, Señor. Bendice nuestras familias, nuestro entorno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú obras en todo momento y en todo tiempo y tú no descansas, Señor, porque tú todo el tiempo quieres bendecirnos, Señor. Gracias te damos por tu presencia en este momento, Señor, para que tú bendigas la palabra que vamos a recibir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Eterno te bendice. Qué alegría de poder estar juntos, conectados, celebrando adoración a nuestro Dios y compartiendo palabra, su palabra. Dice el Salmo 126, versículo 1: Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Los problemas, las dificultades que han transcurrido y que estamos transcurriendo, que estamos pasando en la actualidad, nos llevan a hacer esa pregunta: ¿cuándo vamos a superar esta situación? ¿Cuándo va a terminar? Nosotros solemos hacer esa pregunta reiteradas oportunidades, esa es la palabra, cuando estamos bajo presión. Pero en este caso, el salmista no lo hace como una pregunta, sino como una declaración afirmativa. Él está diciendo: cuando supere esta situación, voy a realizar esto, voy a soñar, voy a reír. Es como que estás en la cola del banco con un cheque de 500,000 pesos al portador, a tu nombre. Estás esperando, hay dos personas delante tuya y estás imaginando qué es lo que vas a hacer con ese dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer primero, segundo y tercero? ¿En qué lo vas a invertir? Te da la alegría porque sabes que vas a cancelar deudas que eran un lastre pesado sobre tu vida. Y estás diseñando tu futuro en base a la realidad que tenés en ese papel, en ese cheque, porque eso te da la seguridad de que vas a tener dinero constante y sonante. El salmista hace una declaración basado en la palabra. Él había leído la palabra y en la palabra decía que la situación que estaba pasando en ese momento tenía fecha de vencimiento. Y qué bueno es cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Qué bueno cuando la meditamos, cuando la pensamos, cuando la hablamos y cuando la creemos. Porque eso nos hace despertar a la realidad espiritual de que lo que estamos pasando es momentáneo y lo que Dios nos ha prometido es para siempre. Es como escribió el apóstol Pablo: esta leve situación es momentánea, pero lo que Dios nos da es un excelente y eterno peso de gloria. Así que el salmista, cuando lee esta palabra, lo hace en base a lo que Dios dice en su palabra. Él había leído seguramente tanto la palabra del Señor en los profetas que habían declarado lo que Dios iba a hacer. Isaías y Jeremías relatan de que el pueblo de Dios, por un momento, por causa o consecuencia de su desobediencia, otra vez, ¿no? Desobediencia, consecuencias que pasamos
de crisis en nuestras vidas es por no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que volver a obedecer, tenemos que vivir como ella nos ordena, porque ellos traen una consecuencia de bendición. Nos hacen a volver a soñar de una manera que pone nuestra convicción, nuestra fe a funcionamiento, porque la esperanza es segura. Así que él dice, yo sé que esto tiene fecha de vencimiento y voy a volver a soñar. Voy a volver a soñar, porque está basado en una promesa de la palabra de Dios. La mayoría de la gente basa sus sueños en un problema, y cuando uno basa el sueño en un problema, eso es fantasía. La fantasía es escapar de la realidad, es distinta de la imaginación. Dios incentiva la imaginación, como le dijo a Abraham, para que entendiera la dimensión del cumplimiento de la promesa. Era muy chica la mente de Abraham, como es muy chica la mente nuestra, para entender la dimensión de la palabra de Dios, del creador del universo. Así que Dios le hace un ejercicio práctico, lo hace caminar una noche por el mar, por la orilla del mar, le muestra el cielo y le dice, ¿qué ves? Estrellas, así será tu descendencia. Gloria a Dios, sigue caminando y le muestra la playa, le dice, ¿qué ves? La arena, así será tu descendencia. Dios estaba incentivando a la motivación en base a su promesa para que él la pudiera entender. Ahora, cuando nosotros la basamos en un problema, comenzamos a fantasear, y la fantasía es escapar de la realidad. Es lo mismo que busca un adicto a la droga, es la misma sensación. Se libera esas endomorfinas producto de la droga y uno comienza a vivir un mundo irreal, y en ese mundo irreal comienza a fantasear, y en esa fantasía te esclaviza porque no te lleva a ninguna parte, sino que uno vuelve a ser recurrente a un hábito, a un vicio que siempre lo está motivando a fantasear de una realidad que no se cumple. Por eso la palabra del Señor nos invita siempre a leer su palabra, porque la palabra nos va a llevar a entender que cada situación tiene una fecha de cumplimiento para que Dios haga realidad cada una de sus promesas. Ahora, es muy significativa la palabra del Señor, porque cuando Dios levantó tanto a esos líderes como Noé y como Moisés, la situación del mundo era crítica. Si leemos a Noé, el mismo Jesús dice, como en los días de Noé serán los tiempos finales, bajo presión, bajo frustración, bajo un declive moral de la humanidad. Por la palabra de Dios, estamos en un momento cúlmine para provocar un avivamiento. Y el avivamiento comienza por nosotros, un despertar espiritual que proviene de la palabra de Dios, no producto de la emoción, no de lo producto de lo que te puedan decir, sino producto de la palabra de Dios, porque nos vemos que prácticamente es muy parecido a lo que vivían en la antigüedad, a lo que nos toca vivir en este tiempo. A Moisés le pasa exactamente lo mismo. Eran perseguidos, esclavos, estaban matando a los niños, y en esa situación Dios levanta a Moisés y levanta la salvación y liberación de toda una nación. ¿No será que por eso nosotros no nos atrevemos a soñar todavía? Porque fundamentamos nuestra imaginación o nuestro sueño, quería decir, en un problema, y eso hace que estemos pensando que puede ser alguna vez, quizás, tal vez, pero es lejano y no lo vemos cercano, una realidad poderosa que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Así que Dios nos está preparando para que este salmo se cumpla en nuestras vidas, porque lo que estamos viendo en la actualidad no nos sorprende a Dios, ya estaba registrado en su palabra. Y si estaba registrado en su palabra y nosotros leemos su palabra, entonces nos estamos preparando, porque Dios va a traer un despertar espiritual inusitado con aquellos que están como el salmista. Cuando el Señor me hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Será que esto puede ser posible en tu vida? ¿Será que esto puede ser posible en mi vida? Ante esta realidad que nos dice la palabra que hemos leído hoy,
nosotros podemos hacer dos cosas. Número uno, como en el Salmo que sigue, el Salmo 137, producto de la crisis, del problema, lo que hace el pueblo de Israel es colgar las arpas. Es como que nos dijeran, es que tiraron las toallas. Cuando ya el boxeador no quiere seguir peleando, cuando ya pensás que no hay un cambio posible, entonces dejo de hacer, me sumo y me abandono a la corriente y espiritualizamos una situación como diciendo, soy una víctima y no puedo hacer nada. Israel había colgado las arpas, habían dejado de cantar, habían dejado de soñar, porque no creían que era posible un cambio. Eso pasa cuando no leemos la palabra del Señor. Eso pasa cuando nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Eso pasa cuando le creemos más a los medios de comunicación que a la palabra de Dios. Eso pasa cuando le crees más a la opinión de la gente que alimentan tus dudas, tus temores, y no le crees a la palabra del Señor. Entonces, lo primero que hizo el pueblo de Israel en el Salmo 137 es colgar las arpas. No volveremos a cantar, estoy parafraseando lo que ahí dice, no volveremos a cantar más, dejaremos de soñar. Y el Salmo 126 dice lo contrario, que es lo segundo que podríamos hacer nosotros, es comenzar a creer que este tiempo que estás viviendo tiene fecha de vencimiento. Y no es cuando el gobierno dice levantamos la cuarentena, es cuando tu fe se asocia, se alinea, está en sincronía con lo que dice la palabra. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que sea Señor de nuestras vidas. Cuando nuestros pensamientos son nutridos por las promesas de la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos cantar como el Salmo 126 y hacer una declaración basada en lo que dice la palabra. Cuando salga de esta situación, entonces voy a mostrar mi mejor versión. Cuando salga de esta situación, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán, grandes cosas el Señor ha hecho con este. ¿Te atreverás a soñar? ¿Te atreverás a creer? ¿Te atreverás a desalojar las dudas y los miedos para abrazar la palabra de Dios? ¿Te atreverás a creer que la situación que estás pasando hoy tiene fecha de vencimiento porque lo declara la palabra de Dios? ¿Te atreverás a obedecer lo que dice la palabra de Dios, teniendo plena seguridad que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta? Y dentro de la voluntad de Dios, Él ha provisto y previsto que te atrevas a soñar, porque sus promesas te llevarán a un nivel de gloria que nunca imaginaste. Porque Dios lo dijo, y si Él lo dijo, si crees,
juntos creyendo en lo que dice la palabra del Señor. El conflicto, la frustración, el problema tiene fecha de vencimiento. El Señor nos anima a creerlo. Vamos a usar la ley del acuerdo en la oración para que la fe comience a crecer con raíces profundas en la palabra de Dios y ésta se cumpla en tu vida. Padre de amor y gran misericordia, te damos gracias porque no es casualidad que estemos conectados en esta noche. En tus planes perfectos ya lo habías previsto. Te pido en el nombre de Jesús que tu intervención, Espíritu Santo, en nuestras mentes, en nuestros corazones, consoliden cada una de las promesas de la palabra de Dios. No sea algo utópico, lejano, sino que sea una realidad que nosotros la podamos experimentar, la podamos vivir. Fortalece nuestra fe. Que la verdad de tu palabra sea como un viento recio que remueva todas las dudas y todos los temores y quede indeble, firme, estable para siempre las verdades de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a ver mucho más allá de las crisis y ayúdanos a atrevernos a que podemos soñar en base a lo que Dios dice en su palabra, porque esta es una esperanza segura que en Cristo Jesús la veremos hecha realidad. Amén. El Eterno te bendice. En breve nos volvemos a conectar.